Compartir pantalla para poder iniciar. A ver, ¿me informan si pueden visualizarlo, por favor? Sí, ¿me comunican si pueden visualizar? Sí, sí se visualiza su pantalla y sí se la escucha también. Todo Ok, conforme. gracias. Muy bien, entonces como indiqué, hemos estado trabajando el tema de desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años que corresponde a la primera infancia. Bueno, haciendo un recuento del desarrollo cognitivo, recordábamos que el máximo exponente o el postulado fue dado por Piaget, ¿no? Un psicólogo suizo que nos hablaba acerca del desarrollo cognitivo del niño y cómo se daba este desarrollo a través de los procesos mentales, ¿no? La adquisición del conocimiento era un sistema dinámico y continuo de cambio, ¿no? Hablábamos también de la inteligencia, hablábamos de dos tipos de inteligencia, la inteligencia operativa y la inteligencia figurativa, ¿no? Decíamos que la inteligencia figurativa hacía referencia a la idea, a la percepción, la imagen mental que tenemos acerca de un concepto, y la inteligencia operativa viene a ser la interpretación de la información, ¿ya? Asimismo, vamos haciendo un recuento de lo que trabajamos el día domingo. Hablábamos que la inteligencia operativa, a su vez, tenía dos procesos que son la asimilación y la acomodación, ¿no? Para tomar ejemplo, la asimilación venía a ser el proceso en cómo los humanos perciben y adaptan nueva información a una que ya tienen previamente, ¿no? Y en el caso de la acomodación, ese proceso en el que el individuo toma nueva información del entorno, ¿no? Y cambia los esquemas que pueda tener, ¿no? Aquí mencionábamos un ejemplo, por ejemplo, el pequeño, el niño que ve por primera vez una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, asocia, ¿no? La idea de la cebra con el caballo, un animal más familiar a su orden de experiencias, ¿no? Por otro lado, si hablamos de una acomodación, el niño pues va a entender que o se le explica que esa no es que no es un caballo, es una cebra, que es un animal parecido, que tiene rayas, ¿no? Y que no se llama caballo, sino se llama cebra, ¿no? Entonces, aquí hablábamos de los procesos de asimilación y de acomodación. Piaget también propuso 4 etapas: la etapa sensorio-motriz, la etapa preoperacional, la sensorio-motriz, que hace referencia de los 0 a los 2 años, y la preoperacional de los 2 a los 7 años. Vamos pasando, hablamos del lenguaje, nos quedamos nosotros justamente en los componentes del lenguaje para poder continuar con la clase del día de hoy, ¿ya? Mencionamos cuáles eran los componentes del lenguaje y ahora, en este punto fue donde nos quedamos, vamos a hablar de los predictores lingüísticos, ¿no? ¿Y qué son los predictores lingüísticos? Vienen a ser aquellas habilidades que están presentes desde edades muy tempranas y que determinarán la capacidad del niño para comunicarse. Si nosotros hablamos de predictores, vamos a hacer referencia a aquellos componentes, características que nos permiten conocer algo posteriormente, por eso es predictor. Por ejemplo, si habláramos de los predictores de las sumas o de las operaciones matemáticas, primero sería reconocer o conocer los números, identificación de los números. Por ejemplo, un predictor de la multiplicación sería la suma. Tengo que saber sumar para poder posteriormente aprender a multiplicar. Tengo que saber restar también para poder hacer operaciones matemáticas más complejas como la división, ¿no? Entonces, los predictores lingüísticos también hay que tomar en cuenta desde etapas muy tempranas a considerar algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que variables predictoras del ritmo general del desarrollo del lenguaje son el balbuceo, el desarrollo de funciones pragmáticas, la comprensión del vocabulario, la combinación de destrezas de juego, combinatorio y juego simbólico, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos relacionados a lo que es los predictores. Vamos a hablar de cada uno, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando hablamos del balbuceo, las medidas del balbuceo es un mayor, o se puede considerar como el mayor valor predictor, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de balbuceo que tiene el niño.
Si un niño en las primeras etapas balbucea constantemente, entonces nos quiere decir que es algo favorable que el niño balbucee, ¿no? Que se correlaciona con la emisión de palabras al año y con el desarrollo del habla a los 3 años. El niño que mayor capacidad de balbuceo demuestra es el niño que va a adquirir la emisión o va a tener, ¿qué pasó? Permítanme, no puedo compartir, por favor, me sale que solo el anfitrión. A ver, ya. Les decía, ¿no? Que el balbuceo viene a ser esa capacidad que tiene el niño, mientras mayor cantidad de balbuceo emita, mejor para el desarrollo de la pronunciación de palabras y también para el desarrollo de vocabulario hasta los 3 años, ¿no? Entonces, si por ahí vemos un niño que no balbucea mucho, por ahí podemos o nos está dando un indicador de que por ahí puede haber algún tipo de retraso. La diversidad de consonantes balbuceadas como buen predictor del desarrollo fonológico, ¿no? Los niños que dicen ma, da, ta, ¿no? Esta cantidad que tengamos o que observemos definitivamente, pues también es un buen predictor para saber cómo se va a desarrollar y el tipo, la cantidad de palabras que va a desarrollar. Entonces, eso es con respecto al balbuceo. Para aquellos que se van conectando, muy buenas noches. Estamos continuando con el módulo desde de la sesión del día domingo, donde nos quedábamos hablando acerca de los predictores del lenguaje. Ahora, cuando hablamos del el desarrollo de las destrezas del juego, también es un predictor. La complejidad del juego infantil es un predictor del desarrollo posterior del lenguaje. La capacidad que desarrolla el niño en cuanto al juego, que le permite socializar, que le permite comunicar, es un buen predictor del lenguaje. Ahora, la combinación de destreza de juego combinatorio y juego simbólico es un importante predictor del desarrollo temprano del lenguaje, ¿no? Entonces, la capacidad que va a tener el niño, como decíamos, ¿no? Dentro de lo que es la etapa preoperacional, decía el desarrollo del juego simbólico, ¿no? La capacidad que va a tener el niño, por ejemplo, de decir, yo tengo un resaltador, ¿no? Y el niño poder decir, uy, es un avioncito el resaltador, ¿no? Lo ve como un avión y vamos a jugar con el avión, ¿no? Ahí hablamos de juego simbólico. Entonces, la capacidad que vemos del niño para desarrollar esta habilidad también viene a ser un predictor del lenguaje. Bien, ahora, ¿es importante estimular el lenguaje para poder tener mejores resultados? Sí, es importante. El objetivo en la etapa prelingüística. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar que el niño haga en esta etapa? Recuerdan, si nosotros regresamos, ¿dónde estábamos en la etapa prelingüística? Era de los 0 a los 4 años. Miren, acá lo tenemos. Perdón, de los 0 al año y medio. Aquí lo tenemos, la etapa prelingüística. Desde los 0 meses hasta el año y medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que observar en esas etapas? Que el niño tenga lo que es el contacto visual, ¿no? Que la mirada, por ejemplo, cuando yo le llame por su nombre, aprenda el reconocimiento de su nombre. Juancito, hola Juancito, y Juancito voltee y te mire, ¿no? Que te siga con la mirada, chao Juancito, ¿no? Y el niño voltea. La primera vocalización con intención comunicativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando quiere decir dame, o cuando dice chao, de repente no te lo va a decir, pero sí con su manito, cha, ¿no? Y con su manito también te hace el gesto. Toma de turnos en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, espera de repente o aprende a esperar que hay turnos para hablar, ¿no? Ahora estoy hablando yo y luego puedes hablar tú, o él está hablando y yo también puedo esperar ese turno para poder hablar. La imitación, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo le digo, gato, ¿no? Hago la vocalización, yo le digo, gato. Luego también los juegos de lenguaje, ¿no? Que se pueda tener. Por ejemplo, hay una canción, les voy a mostrar, que se llama La lengua saltarina. Es una canción que ayuda a la estimulación de los ejercicios orofaciales.
Vamos a observarla. Les voy a compartir. Permítame unos segundos. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a escuchar la canción de la lengua saltarín. Hola amigos, ya llegaron. ¿Cómo están? ¿Saben qué? Hoy lo pasaremos muy bien. Jugaremos, bailaremos y cantaremos. ¿Vamos a jugar con la lengua? ¡Vamos, vengan! Yo tengo en mi boca una lengua saltarina que salta, que se asoma y saluda a su vecina. Salta así, salta así, otra vez, salta así. Mi amiga algunas veces es algo copuchenta, sale de la boca y después comenta. Sale así, sale así, más afuera, por ahí. Le gusta visitar a su amiga la nariz. Ella sale y luego sube y conversan de París. Sale y sube así, sale y sube así, sale y sube así, sale y sube así. Oye lengua, no exageres que me mojas la nariz. Bien, hemos observado una canción. Les voy a pasar el link para que de repente ustedes lo puedan tener. Luego también hay otra de El Mono. A ver, acá les voy a dejar el link de la canción La Lengua Saltarina para que la puedan tener. El monosílabo se llama, ¿no? El monosílabo es un títere que, por ejemplo, te enseña lo que es a través de canciones. También es bastante interesante. Les comparto un pedacito nada más para que lo puedan visualizar. Ma. ¿Y cómo suena la M con la I? Me. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Mami. 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 Vamos con la siguiente palabra. Si unimos la vocal E con la sílaba me, ¿qué palabra se forma? Me. M. M. Si unimos la sílaba me con la sílaba mo, ¿qué palabra se formará? Memo. 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 Muy bien. Y por último, si a la sílaba mi le agregamos la vocal A y la vocal U al final, ¿qué palabra puedes leer? Mi. A. U. Miau. Miau. Sí, se crea la palabra miau como... Por ejemplo, acabamos de ver un modelo de videos que son educativos, que favorecen el desarrollo del lenguaje a través de canciones, a través del movimiento de la lengua, de la boca, por ejemplo, la lengua saltarina, el monosílabo también es un buen, es una buena herramienta, ¿no? Para poder desarrollar lo que es el habla, ¿no? El desarrollo del lenguaje. Muy bien, entonces en la etapa prelingüística esos son los objetivos. Ahora, la estimulación del lenguaje, cuando hablamos de estimulación del lenguaje, es importante permitir que el niño tome la iniciativa a través de la observación, darle el tiempo que necesita, respetar y escuchar activamente, por ejemplo, cuando quiere manifestar algo, ¿no? Algo que quiere obtener y de repente está alto. Entonces, por ejemplo, si yo veo que está estirando la mano, le puedo preguntar, ¿qué necesitas? El niño señala, ¿cómo se llama? Al menos que el niño haga el intento de vocalizar, de decir algo, es bastante.
¿no? Pero si por el contrario, de repente el niño, como les decía, estira la mano y yo ya sé lo que quiere y le entrego, entonces genero que el niño no tenga la necesidad de hablar para solicitar algo, ¿no? Entonces, como les decía, el toma y el dame, el hola y el chao, son los primeros elementos que hay que manejarlos y trabajarlos para la socialización y para el desarrollo del lenguaje también. Favorece la conversación, hay que trabajar el respeto por turnos, ¿no? ¿Quieres hablar? Sí, ahora tú hablas y yo me quedo en silencio. Hay que ser breves y claros, un discurso verbal adaptado a la situación del contexto coherente, ¿no? Por ejemplo, si vamos al zoológico, vamos a ver, mira los animales, y los animales son grandes o son pequeños, siempre hay que tratar de gesticular, hacer gestos con nuestras manos para favorecer el desarrollo del lenguaje, ¿no? Es grande, grande, es muy pequeño, ¿estás feliz o estás triste, ¿no? Entonces vamos favoreciendo al desarrollo en cuanto a la estimulación del lenguaje, ¿sí? Muy bien. Ahora, hasta aquí con respecto al tema del lenguaje, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta, por favor? Díganme. Con respecto al tema del lenguaje. ¿No está todo claro? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a pasar a lo que es un punto bastante bonito, que es el desarrollo socioemocional. Si bien es cierto, sabemos que los seres humanos nos desarrollamos en entornos sociales, de lo cual también influyen a nivel emocional, ¿no? Conforme el niño se va desarrollando, influye positiva o negativamente en el desarrollo socioemocional, ¿no? Si el niño se desarrolla en un entorno positivo, probablemente su desarrollo socioemocional va a ser bueno. Si por el contrario este niño se desarrolla en un entorno hostil, problemático, su desarrollo socioemocional no va a ser bueno, va a tener altas probabilidades de tener problemas a nivel emocional, dificultades también para la socialización. ¿Y qué es el desarrollo socioemocional? ¿No? Mucho lo hablamos, los adultos también tenemos un desarrollo socioemocional, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la primera infancia. En esta parte viene a ser el proceso mediante el cual un niño llega a comprender los sentimientos de los demás y los sentimientos propios también, y adquiere una base emocional segura sobre la cual ir construyendo la relación consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, este desarrollo socioemocional va a permitir que el niño se sienta, fortalezca lo que es su autoestima o también se vea afectada o destruida, ¿no? Como les decía, dependiendo del entorno en el cual el niño se va a ir desarrollando. Y quizás podemos hacer aquí un análisis de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo ha sido mi infancia? Si yo recuerdo, me pongo a pensar, ¿cómo ha sido mi infancia? ¿Ha sido una infancia tranquila? ¿Ha sido una infancia buena? ¿Ha sido una infancia feliz? ¿O de repente ha sido una infancia donde yo he tenido muchos problemas, donde he tenido muchas dificultades y no he podido desarrollarme como quiero y eso me afecta ahora en la actualidad? Muchas veces llegan personas a consulta que comentan su problemática, la situación, y cuando hacemos un análisis, vamos haciendo una introspección, nos damos cuenta que todos esos problemas que puedo tener en mi vida adulta surgieron en mi infancia, ¿no? Por el abandono de la figura paterna, por el abandono emocional de los padres, padres que se dedicaban a trabajar todo el día y no estaban afectivamente para los hijos, ¿no? Entonces son diversas situaciones que se dan y que no permiten el desarrollo adecuado del niño, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante desarrollar la parte socioemocional o el aspecto socioemocional? Porque identifica y comprende, permite al niño identificar y comprender sus propios sentimientos y emociones. O sea, el saber qué estoy sintiendo, ¿no? El saber cómo lo estoy sintiendo. El saber, por ejemplo, el entender que las emociones son buenas, que el que yo me enoje no está mal, el que yo me enoje está bien, pero lo que no está bien es que yo pegue cuando esté enojado, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? O que cuando yo me enoje, muerda. Eso no está bien. Pero es normal que te enojes. De repente, como podemos decir, si el niño se le quita su juguete, es normal que el niño se enoje.
Si al niño tú no le das un caramelo y él quiere un caramelo, es normal que se enoje. Es parte de su desarrollo emocional sentir emociones, ¿no? Entonces, como le digo, lo malo no es sentir. Lo malo es cómo actuamos por lo que sentimos. Si nosotros hablamos de interpretar y comprender también el estado emocional de otras personas y hablamos del desarrollo de la empatía, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que alguien está triste, se siente mal, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? De repente me preocupo por esa persona. Manejar, como dice también lo que son las emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva, regular tu propio comportamiento, desarrollar la capacidad de sentir empatía por los demás, establecerse y mantener las relaciones adecuadas, desarrollar la capacidad para confiar, relacionarse con otros, ser feliz también consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis, cuán importante es el desarrollo socioemocional. Ahora, si nos vamos un poquito a la vida adulta, entendiendo un poquito el desarrollo de la vida adulta, si nosotros podemos tener mucha inteligencia cognitiva, pero si no tenemos inteligencia emocional, a veces no vamos a tomar buenas decisiones en la vida y en los diferentes aspectos que conlleva ello, ¿no? Entonces, desde pequeños es fundamental ir trabajando el desarrollo socioemocional. Quiero compartir con ustedes un video relacionado a lo que es la empatía. Y prestamos atención. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante. Y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor. No es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: «Estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada». Y de repente miramos hacia abajo y decimos: «¡Hey!» y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? No. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... ¿Al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas: realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver.
Bien, acabamos de ver un videíto sobre la empatía versus la simpatía, ¿no? Y sabíamos que la empatía, muy aparte de ser una habilidad blanda que requerimos los profesionales, también es importante ir formándola desde la primera infancia, desde las etapas tempranas, ¿verdad? ¿Qué les pareció el video que acabamos de observar? Por favor, me gustaría escuchar sus opiniones. Pueden encender su audio o pueden escribir por el chat. A ver, los o las escucho. A ver, sí. Sally Carell. ¿Está por ahí Sally Carell? Está Sally Xiomara. Vamos chicos, participemos. No hagamos un monólogo. Wendy, ¿está Wendy Soto? Wendy Soto. Ujú. Muy bien, es importante la conexión que se tiene con la otra persona. Es cierto, ¿no? Más que nada conectar con la emoción de la otra persona, ¿no? No decir simplemente, por ejemplo, puede pasar que, como vemos en el video, ¿no? Puede ser que alguna persona falleció un familiar muy cercano, entonces uno entiende el dolor y la tristeza, pero quizás no puede ponerse en el lugar porque no le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, por eso le digo que importante es poder entender ello para poder ayudar a la persona de repente darle lo que es el soporte, ¿va? Bien. Vamos a ver acá, tenemos cómo se da el desarrollo socioemocional en estas edades, ¿no? Por ejemplo, en la etapa del primer año, de los 0 a 12 meses, el niño puede lograr tranquilizarse solo durante cortos periodos de tiempo, cortísimos en realidad. Se calman y exploran a través de los sentidos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto o dentro de sus simulaciones o controles del CRED, el niño puede estar llorando, pero de ahí haces algún sonidito o haces algún ruido con algo, una sonajita y como que el niño escucha y deja de llorar a veces, ¿no? Entonces ahí ya vemos a lo que respecta el desarrollo socioemocional, ¿no? La calma a través de los sentidos. Asimismo, también tenemos, disfrutan, sonríen ante una cara y pueden ser tranquilizados por las personas que los cuidan, sobre todo la mamá, que suele ser la cuidadora, o a veces también lo que son el papá, los familiares más cercanos, los abuelitos con quienes convive constantemente. Sonríen al ver la cara, la sonrisa o al oír la voz de la persona, les gusta que los abracen y los acurruquen, les gusta estar cerca de otras personas, demuestran emociones de angustia, demuestran frustración, sorpresa, interés, demuestran un apego especial con la persona principal que los cuida, ¿no? Sobre todo cuando mamá se va, empiezan a llorar o los ves cuando están empezando a caminar que están ahí detrás de la mamá, responden de forma diferente ante los extraños, les da temor, a veces los cargan otras personas que no conocen y los bebés se ponen a llorar. Entonces esto es parte del desarrollo socioemocional que van teniendo en esa etapa. Luego hablamos de 1 a 3 años. ¿Qué pasa de 1 a 3 años? Empiezan a aprender las reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, no meto mi dedo a la corriente, calma, alto, alto, ¿no? Ya empiezan a comprender el mensaje. Las pataletas son más comunes porque ellos empiezan a probar la autoridad que tienen alrededor. Es decir, supongamos que el niño lo llevan a la tienda, ¿no? Y la mamá va a comprar sus cosas de diario y ve el niñito una pelota. Entonces, la mamá no le da la pelota, no le compra la pelota. El niño no entiende todavía la lógica de que no hay dinero, de que el dinero hay que trabajar para ganarlo, ¿no? Él simplemente quiere la pelota, ¿no? Y hablamos también un poquito del egocentrismo que se tenía entre estas etapas, entre esas edades. Y el niño no le da la pelota, ¿el niño qué hace? Empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a tirarse al piso, ¿no? Entonces empiezan a hacer las pataletas mucho más comunes. Ya tiene la capacidad de poder hacerlo. Disfrutan jugar solos al lado de otros niños, ¿no? A veces se sientan al lado de otro niño, cada niño está en su juego, pero ellos disfrutan estar así, o sea, tener la compañía, la proximidad.
Se hacen más independientes y probarán sus límites, se ven a sí mismos como el centro del mundo, el egocentrismo. Les cuesta a veces entender, ¿no? Que tú le pegaste al amigo y el amigo se siente triste, ¿no? Y de repente la mamá abraza al otro niño o lo trata de calmar y él no entiende eso, no entiende que es porque de repente el niño está llorando, el niño está triste, quiere ser él. Se hacen más conscientes de sí mismo y expresan nuevas emociones, tienen cambios rápidos de estado de ánimo, sus emociones son usualmente muy intensas, pero de corta duración, las rutinas son muy importantes, pueden empezar a consolar a otros niños, empiezan a resistir activamente la disciplina, empiezan, como se dice, la etapa de la rebeldía. Algunos dicen la primera adolescencia suele ser en esta etapa y quieren controlar a los demás y dan órdenes, ¿sí? Chicos, denme, por favor, 5 minutos. 5 minutos estoy de regreso, por favor, ¿sí? Denme 5 minutitos. Bien, chicos, ya estoy nuevamente. A ver, vamos a continuar. Estábamos hablando acerca de cómo se da el desarrollo socioemocional en estas etapas. Decíamos finalmente que de 1 a 3 años quieren controlar a los demás y les dan orden, propio del egocentrismo, propio de la inflexibilidad de pensamiento, quieren que las cosas se hagan como ellos dicen, como ellos quieren. En la etapa o en la edad de 3 a 5 años, los juegos de pretender juegos con otros niños, ¿no? Ya comparten más con los otros pequeños, ya es un juego más recíproco de te lanzo la pelota o juguemos a los carritos, ¿no? O tú eres una señora, yo soy otra señora, ¿no? Empiezan a tener un juego más compartido. Empiezan a aprender a compartir y demostrar mejor capacidad para tomar turnos, empiezan a entender que hay que esperar turnos, ahora es tu turno de subir al juego, esperamos
y luego ingresas tú, es mi turno, es tu turno. Y esto también hay que entrenarlo en casa o bueno, en los centros donde los pequeños se van desarrollando en la estimulación a través de los juegos de turno, ¿no? Es mi turno a poner la pieza. Muy bien, espero, ahora es tu turno, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo. Tienen necesidad de conocer reglas claras, consistentes y las consecuencias por romperlas, ¿no? Aquí ya hablamos de el tratar de que el niño o la niña ponerle, por ejemplo, si tú rompes eso o tú pintas la pared, ¿qué va a pasar? Vas a traer tu trapito y tú mismo vas a limpiar, ¿no? Si tú rompes o lanzas algo que no debes lanzar, yo te lo voy a retirar y me voy a llevar otro elemento más, ¿no? Si tú gritas, pataleas, yo no te voy a comprar lo que me estás pidiendo de esa manera. Hay que ir explicándoles. Necesitan motivación para expresar sus sentimientos por medio de palabras. Es importante también que empiezan a hacerse responsable de sus actos, ¿no? Ya, por ejemplo, viene el niño, a veces, por ejemplo, pasa, ¿no? El niño viene y pega a la mamá y luego al ratito, mamá, perdóname, mamá, discúlpame, no fue mi intención, te empiezan a decir, ¿no? Y empiezan a ser conscientes que no están bien algunas cosas que ellos hacen. Los amigos son más interesantes que los adultos, disfrutan jugar con otros niños. También entendamos que esto se da en la etapa inicial de 3, 4 y 5 años, que son las etapas del nivel inicial. También los juegos afuera con poca supervisión les gusta que se les tenga confianza, usan más las palabras para resolver los conflictos y tienen cierta capacidad para ser empáticos. Qué interesante cómo se da el desarrollo con los niños y con las niñas, ¿no? Vamos a ver un videíto. Prestemos atención, por favor, para poder hablar del videíto que vamos a observar, ¿ya?
Bien, hemos observado un videíto bastante tierno, bastante educativo. Me gustaría escucharlos o leerlos. ¿Qué mensaje nos deja el video que acabamos de observar? Un mensaje bastante bonito. A ver, vamos, los escuchamos, las escucho, los escucho. Pueden escribir por el chat también. Bien. A ver, Danitza Yucra, ¿está Danitza? Danitza, Judy, Xiomara, Suheili, Jessica, Leandro, Wendy, Yosilú. Vamos, chicos, anímense a participar. Pueden escribirlo también. A ver, vamos continuando entonces. Chicos, los invito a poder participar para complementar más el aprendizaje del día de hoy. Cuando hablamos también de las teorías del desarrollo socioemocional, tenemos que mencionar a Erik Erikson, que fue un psicólogo que también tuvo una teoría relacionada al desarrollo de las personas y explica cómo la interacción con los demás influye en el desarrollo de la personalidad de una persona. La teoría fue propuesta por primera vez por Erikson en 1950 y se ha convertido en una de las principales teorías en la psicología moderna, ¿no? Nuevamente, caemos en el punto de la interacción, cuán importante es para el desarrollo socioemocional del niño, el entorno saludable, como lo vimos en el video. Si como padres, como cuidadores, ustedes en la interacción que tienen con los padres, brindar lo que es la reeducación por la atención que se tiene que dar. De repente llegan padres y si están en zona rural, tienen otra forma de crianza un tanto más rígida, de menos contacto, a veces no son tan afectivos, y no solo en la zona rural, también acá en la zona urbana, ¿no? Entonces, hacerle ver la importancia de cuán necesario es poder tener ese desarrollo afectivo con los hijos, el decirle te quiero, el decirle eres importante, el decir te amo hijo, estoy orgulloso de ti, mira lo que vienes logrando, mira lo que has avanzado. Entonces, Erik Erikson propone tres componentes, ¿no? Lo que es el conflicto psicosocial, en donde sostuvo que la personalidad se desarrolla durante una serie de conflictos psicosociales, los conflictos que aparecen en cada etapa del desarrollo y afectan la forma en que una persona se relaciona con los demás. Luego tenemos las etapas del desarrollo, en las que creía que el desarrollo de la personalidad se divide en 8 etapas. Cada etapa está relacionada con un conflicto psicosocial y está asociada con una edad específica y el desarrollo socioemocional. Para Erikson, el desarrollo socioemocional se centra en el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoconfianza, la confianza en los demás, la habilidad para relacionarse con los demás. Como les digo, es muy práctico poder ir comparando estos aspectos en la adultez, ¿no? Si bien es cierto, los primeros cimientos del desarrollo socioemocional se dan en la primera infancia, entonces es necesario tomar en cuenta cuánto afectan en la etapa adulta, como lo dije hace un momento, ¿no? Cuánto influyen en mi desarrollo, cuánto influyen, por ejemplo, en mi trabajo, cuánto influyen en mi vida personal, en mi vida familiar, si tengo una pareja, si vivo solo, ¿no? Y todo ello. Hasta incluso en mi identidad de persona, ¿no? En mi identidad de género también. Ahora, los postulados nos indican que para el desarrollo social y emocional el infante necesita un contacto humano, ¿no? Necesita, porque de por sí, ¿cómo vas a socializar si estás solo?
Entonces, para este desarrollo social necesitas tener un contacto humano desde edades muy tempranas y cuando experimenta interacciones sociales, aprenden a distinguir entre las propiedades especiales de los seres humanos, muestra emociones diferentes y durante las primeras interacciones desarrolla las destrezas de comunicación social, como escuchar, alternar su turno con otros. Este desarrollo social, como tal, como lo vemos, como lo escuchamos, nos permite desarrollar otras habilidades que nos permiten, que nos van a favorecer a poder vivir en la sociedad, ¿no? A poder integrarnos a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los niños que son hijos únicos, ¿no? Suelen ser, por lo general, tienden a ser egocéntricos, el centro del mundo de sus padres, y cuando van al jardín empiezan a verse dificultades, ¿no? Porque es el niño que le cuesta compartir, es el niño al que le cuesta seguir indicaciones, es el niño que tiende a venir de padres permisivos, una mamá que le permite todo, un papá que de repente también le permite todo, como es el único hijo, es el único por parte de la familia, entonces se le da todo lo que el niño quiera, se le da todo lo que el niño solicita, cuando no necesariamente tiene que ser de esa forma, ¿no? Recordemos que también los infantes llegan al mundo con capacidad de las 7 expresiones básicas universales, que son la alegría, la tristeza, la sorpresa, el interés, el disgusto, la ira y el temor, ¿no? También conocida pues como las emociones. Son innatas, son inherentes al ser humano, las emociones, es inherente del ser humano el sentirse tristes, es inherente del ser humano tener una respuesta, como se podría decir, donde nos podamos sentir mal. Entonces, por ello mismo hay que considerar que es válido, validar también las emociones del niño, ¿no? Entiendo que estás molesto, sin embargo, hay que ayudarte a calmar porque eso no implica que tú tengas que golpear. Entiendo que estás triste, ¿en qué te puedo ayudar? No, al niño también que está muy feliz, muy alborotado. Entiendo que estás muy feliz y me gusta verte feliz, pero podemos controlar nuestra alegría. ¿Y cómo podemos demostrar nuestra alegría de repente sin ir saltando por todos los lugares? De repente levanto mis manos, ¿no? Le doy estrategias para que el niño manifieste sus conductas. Pero como les digo, es fundamental que enseñemos a los padres a validar las emociones. Lo típico del padre suele ser que diga, bueno, está molesto, déjalo, es un malcriado. ¿No? No le hables, es un malcriado. Entonces, así no demostramos la validación de una emoción. Está bien sentir lo que sientes. Te entiendo que estás pasando por esto. Está bien que te molestes. Por ejemplo, ¿no? El niño que manipula a través del llanto, ¿no? Si no, mira, yo grito, por ejemplo, el celular. Le quitan el celular y el niño grita. Le quitaron el celular y empieza a gritar, a querer tirar cosas. Está bien que te molestes porque yo no te presto el celular. Sin embargo, lo que no está bien es que tires las cosas. Así que te voy a llevar a tu habitación o te voy a llevar a tal lugar y nos vamos a quedar ahí hasta que te tranquilices. Puede pasar que el niño empiece a gritar y no hay respuesta. Por ejemplo, les comento acá, bueno, parte del trabajo que tengo, yo soy parte de un centro también de terapia. Si llega una niña, porque tenemos un área pre-kinder, y la niña es una niña con síndrome de Down, pero parece solamente de mosaico, en realidad no tiene otro tipo de dificultades. Entonces la niña es como que entra al centro y quiere llorar, llora, grita, llora, llora. Parece la niña que, como te digo, le están haciendo lo peor, incluso está con la mamá presente y sigue llorando. Entonces, ¿qué le digo? Señora, le digo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar aproximaciones. Mire, como la niña está ahí y quiere irse a la puerta, vamos a hacer lo siguiente. Usted siéntese conmigo, vamos a poner juguetes que sea visible para ella, ¿sí? Entonces nos vamos a poner a jugar las dos. Vamos a jugar con cubos y todo eso, y vamos a expresar, ¿no? Y qué bonito, me siento jugando con el cubo, sin dejar, no mirarlas. A usted entres en su mundo de juego y yo entro en mi mundo de juego, pero que seamos visibles para ella. Entonces, poco a poco, la niña de lo que estaba gritando, empieza a voltear que estamos jugando, ¿no? Que estamos haciendo las actividades, empieza a vernos todo. Y poco a poco pasa que se empieza a acercar, poco a poco, se empieza a acercar. Y luego, adiós llanto, se puso a jugar, se olvidó de todo el llanto que quería.
Entonces le digo, mire señora, aquí nos damos cuenta que es un tema netamente conductual. Como no se da lo que ella quiere, y es la última hija, tiene la condición del síndrome de Down, pero como tal, como me dice la señora, su papá le da todo lo que ella quiere, su hermano mayor la consiente, con tal de que ella no llore, le dan todo. O sea, como que les incomoda el llanto, entonces para que no llore le dan. La niña está acostumbrada a que a través del llanto obtiene lo que ella quiere, ¿no? Y grita y llora y llora. Entonces, el papá tiene que entender ser firme, en primera instancia. No ser firme no es malo. Les digo, acá no se le ha gritado, no se le ha pegado, simplemente se le restó atención al tema de su niño, ¿no? Se le restó la atención y la niña vino, se calmó solita, empezó a jugar y se olvidó del llanto. Entonces, por eso les digo cuán importante también es orientar al padre de familia. Los papás a veces les incomoda el llanto, les incomoda el grito, les incomoda que el niño se altere. Le digo, yo siempre les digo cuando vienen por orientaciones, digo, mire señor, su hijo va a gritar, va a llorar, va a patalear. Lo importante es que usted se adapte y que ayude a que el niño gestione esa emoción. Si usted le entrega todo para que el niño se calle y ya no llore más, entonces está cometiendo un error. Porque el niño, que va a entender, los niños son muy inteligentes y muy hábiles. Como les digo, ellos entienden rápido los mensajes y entienden que si uno agarra y les grita, pues definitivamente no va a poder funcionar, ¿no? Entonces, como les digo, por eso siempre es importante orientar a los padres de familia. Los infantes llegan al mundo con la capacidad, como decíamos, de las expresiones que son básicas, las emociones. Ahora, ¿cuáles son los contextos sociales de desarrollo que tiene el niño? La familia, los compañeros y la escuela. Ahora, los contextos sociales en los que viven los niños son importantes ya que son de gran influencia para su desarrollo. Los contextos en el cual los niños pasan gran parte de su tiempo que vemos acá son estos tres. Inicialmente es la familia. Ese es el primer punto de partida. La familia en el que los niños nacen, se desarrollan. Dentro de la familia está la familia nuclear, la familia más extensa, ¿no? Están los padres, los hermanos, están los abuelos, los tíos, los primos, como les digo, con quien se trabaja, ¿no? Luego sabemos pues que a la edad de los 3 añitos, 2 añitos en algunos casos pasan a lo que es el nido, el pre-kinder, la estimulación temprana, la escuela. Y ahí hablamos de los compañeros de aula, ¿no? Empiezan ya a tener o que compartir con los otros compañeros. Y ahí es donde vemos el gran trabajo. Yo admiro mucho el trabajo de las maestras de inicial, que son sorprendentes para trabajar con muchos niñitos a la vez, que les van enseñando hábitos, ¿no? Por ejemplo, a respetar los turnos, les van enseñando cómo tienen que organizarse para salir al recreo, por ejemplo, que cuando llegan al colegio tienen que dejar su mochila en el estante de mochilas, el otro en el estante de loncheras, ¿no? Entonces, todo lo que compete, lo que es los hábitos, la educación. Y la escuela, pues definitivamente hay que considerarlo, ¿no? En la escuela también consideremos al docente, a los profesores y lo que son también lo personal administrativo, ¿no? Lo que forman parte de la comunidad educativa, como también se le conoce. Ahora, ¿cómo se da el desarrollo socioemocional en los niños de 2 añitos? Demuestra si quiere comer o no, ¿no? Aquí vemos lo típico, no, cierra la boca o se hace como que hace horcajadas, ¿no? Y no quiere. Entonces el niño ya manifiesta lo que quiere y lo que no quiere, y eso está bien. Control de esfínteres diurno, ya tiene que haber logrado el control de sus esfínteres al momento de querer ir al baño durante el día. Dice su edad correcta con los dedos, 2, 1. ¿Cuántos años tiene? 2, 3. Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre, ¿no? ¡Ah! Pepito, Pepito, hola, ¿no? Se mira al espejo y empieza a desarrollar esta habilidad. Luego tenemos el desarrollo socioemocional en los niños de 3 años. Por ejemplo, limpia sin ayuda a algo. Pasaba que también cuando vienen a las terapias los pequeños, trabajamos con espuma, material sensorial que les ayuda mucho. Pero es importante trabajar con el material sensorial, pero a la vez también es importante enseñarles
cómo o cuándo hay que limpiar con el material sensorial. Si trabajamos con espuma líquida, está bien, vamos a trabajar con espuma, nos divertimos durante la sesión y todo. Pero cuando finalizamos, tenemos un trapito a la mano, le enseñamos que hay que limpiar, no hay que dejar sucio. Reconoce a sus vecinos, es decir, a las personas más cercanas a su entorno, habla espontáneamente de su familia, ¿no? A veces empiezan a contar cosas en esta etapa, ¿no? Mi mamá sale a trabajar, ¿no? Por ejemplo, tenía un niñito que decía, mi mamá se va a trabajar y mi papá también, y yo me quedo solito, decía el niño, ¿no? Entonces uno también va obteniendo información y consulta con la mamá, y la mamá, pues, a veces cuando hay situaciones les queda solamente aceptar y decir, bueno, sí, pues, ¿no? O a veces también el niño empieza a contar las cosas de la casa, ¿no? Mi mamá se gritó con mi papá, o mi mamá y mi papá se pelearon, empiezan a contar. Y su etapa de adaptación, pues, al jardín, ¿no? A los 3 añitos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, consulta? Por favor, hágamelo saber. ¿Mm? A ver, preguntitas. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos también el desarrollo socioemocional en los niños de 4 años, ¿no? En esta etapa, el niño ya escoge a sus amigos y disfruta el tiempo con ellos, ¿no? Ya hace elección, empiezan a decir, por ejemplo, a las mamás, ¿por qué no quiero jugar con mi hijito y juega con el otro hijito? Por ejemplo, tenemos un niñito que viene a terapia y la mamita cuenta, solamente quiere jugar con este niño, nada más, con el niño Pepito. Su otro amiguito se acerca y no le hace caso, solo quiere con el niño Pepito, ¿no? Entonces ya empieza a tener sus preferencias y sus gustos. Hay relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto, ¿no? Ya buscan interactuar, relacionarse. Eh, reconoce expresiones emocionales mostradas en láminas. Por ejemplo, le muestro la carita del niño feliz, el niño triste. ¿Me permiten? Voy a traer un material para mostrarles. Bien, miren, por ejemplo, les muestro acá, porque vamos a trabajar con los niños como decía, ¿no? Se les muestra las láminas de las emociones, por ejemplo. Le puedo mostrar acá las expresiones de las caritas. Voy a quitar el fondo para que lo puedan visualizar. No se logra ver, creo. A ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, ¿no? Le podemos mostrar acá cómo se siente el niño, ¿no? Y el niño está triste. ¿Y cómo se siente este niño? El niño está feliz, el niño está triste, está molesto. Le podemos mostrar diversos. Este es un librito emocional que tenemos acá en el consultorio.
y que se trabaja con los pequeños, ¿no? Para que identifiquen lo que son las expresiones, las emociones. Por ejemplo, acá tenemos varias caritas. Les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿cómo está este niño? A ver, ¿cómo lo identifican a este niño? ¿Cómo está? A ver, pueden escribir por el chat. ¿Cómo está ese niño? Irritado. Vamos a ver otro. A ver, ustedes también se están identificando acá. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo está este niño? Está alegre, ¿no? Acá, ¿cómo está el señor? No solamente trabajamos con niños, también. ¿Cómo está el señor? El señor está feliz, está triste, está molesto. Luego también, ¿no? ¿Cómo está? Acá podemos tener otro. ¿Cómo está la niña? Sorprendida, excelente. Entonces, por ejemplo, a nosotras nos permiten indagar más en el niño, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una pregunta típica en el caso de los psicólogos, ¿no? ¿Por qué estará triste la niña? ¿Qué le pasó a la niña? Y a veces los niños empiezan a contar, a expresar desde su mundo interior, ¿no? Entonces, para nosotros es una herramienta bastante buena y creo que también los profesionales que tenemos el contacto con los niños lo podemos utilizar para indagar, ¿no? Imita actividades de los adultos, se identifica con una lámina, ¿no? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? Expresa rabia con emociones verbales, por ejemplo, feo, cochino, no te quiero, dice, ¿no? Y es parte de lo que se da en los 4 añitos. En los 5 añitos, ¿qué pasa? En los 5 añitos dice por favor y gracias espontáneamente, le gusta conversar mientras come, vive una crisis de personalidad, identificándose el quién soy yo, como le digo, esta etapa es la preadolescencia infantil, ¿no? También le dicen así. Hace preguntitas constantemente, ¿no? Por ejemplo, la mamita, mamita, ¿por qué estás triste? ¿Y por qué estás llorando? ¿O por qué estás feliz? Y empiezan a identificarte. ¿Estás triste porque mi papito se enojó? Por ejemplo, pueden decirte. Cuando están comiendo, hablan, que a veces eso demora que coman también, no están, hable y hable, hable y hable. Y también, pues, como les digo, él dice por favor y gracias espontáneamente, siempre y cuando se lo haya habituado a ello. Por ejemplo, les cuento, cuando el niño recibe en casa una orientación, un reforzamiento de lo que se trabaja en el jardín, por ejemplo, las palabras mágicas que se le dice Lola, gracias, por favor, los hábitos básicos, por ejemplo, que cuando comemos nos limpiamos la boquita, y eso se va inculcando en casa, en el colegio lo enseñan, o en casa lo enseñan, en el colegio se refuerza o viceversa. Pero cuando el niño está descuidado o se descuidan estos aspectos, es evidente porque lo vamos a visualizar. Me pasó cuando hice una visita a un jardincito, es un jardincito de una zona, se podría decir urbano marginal acá en Trujillo, yo estoy en Trujillo, entonces fui a hacer una visita específicamente a ese niñito, porque tenía dificultades de habla y otro tipo de dificultades. Y justamente les dieron en el momento que yo llegué, estaban comiendo su caliwarma, ¿no? Les habían dado tallarines con un filetito y estaban comiendo, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta la diferencia, como les digo, cuando los niños los educan, les prestan atención, están cuidados, están atendidos. Te das cuenta primero físicamente cómo está su ropita. Puede ser que no tengan la ropa nueva, pero siempre su ropita limpia. Puede ser de repente que no estén su carita la más, no va a ser una carita sucia, ¿no? En el caso de niñito sí se veía su moquito, o sea, todo es evidente. Y cuando comía el pequeño, por ejemplo, terminaba de comer y toda su boquita embarrada. Y era un niño de 5 años, y era un niño que ya se podría decir está más grandecito, ¿no? Entonces la maestra pues corroboraba que lamentablemente en el caso de este pequeño, la mamá trabaja todo el día, todo el día. Quien se hace cargo del pequeño es el abuelito materno, junto con su hermanito, porque tiene hermanito menor. Y ustedes saben, pues el abuelito como que cuando le entrevisté me decía, bueno, yo tengo que cuidarlos porque no tengo de otra, o sea, es como que ya me tocó eso y yo lo hago como puedo. Como les digo, la mamita trabaja todo el día
el papá también los cuida, pero a veces sale a trabajar, a veces no. Entonces hay todo un conflicto familiar ahí que genera y se refleja en cómo están cuidados esos niños, en la falta de habilidades que tienen estos niños y que no han desarrollado, porque es él y el hermanito, ¿no? Por eso les digo cuán importante es el desarrollo socioemocional desde la familia. Puede ser que no tengas mucho dinero, no tengas dinero, pero puedes tener la educación para enseñar el compromiso, el cariño, para darle a un niño amor, qué es lo que él necesita, qué es lo que él requiere para poder estar bien, para poder vivir bien, para sentirse bien también, ¿no? Por eso, cuán importante es tomar en cuenta ello. Hablamos también de interacciones triádicas y el desarrollo socioemocional. ¿A qué hacemos referencia con interacciones triádicas? Entendamos que el desarrollo socioemocional ocurre habitualmente en contextos multipersonales. La corregulación de los niños no ocurre solamente a partir de respuesta sensible y la disponibilidad de un cuidador, sino también depende de la forma en la que el cuidador se coordina y apoya en un segundo cuidador con quien comparten la crianza, ¿no? Aquí hablamos del padre, la mamá, quiénes están involucrados en la crianza del niño. En la crianza del niño se involucra papá y mamá, se involucra solo el niño, se involucra solo la niña, se involucran los abuelos, o sea, quiénes están involucrados en la crianza del pequeño, ¿no? A veces pasa que el papá sale a trabajar y es la mamá la que se dedica a criar a los niños, ¿no? Opta por de repente quedarse en casa, y cómo se maneja esto, ¿no? Esos son los acuerdos que a veces... Entonces, como el papá trabaja todo el día, sale fuera, sucede que pues no conoce muy a detalle cómo está el niño, cómo se siente el niño, si tiene problemáticas, porque de todo se encarga la mamá. Entonces, por eso les digo, es la corregulación en las crianzas que se tiene el niño. Ahora, ¿qué pasa si ambos padres salen a trabajar? Y el niño se queda a cargo de un cuidador, cuidadora o a cargo de los abuelos. El tipo de crianza. Vamos a hablar si hay un equilibrio en ese tipo de crianza o bueno, hacen lo que pueden, como decía en el caso, por ejemplo, de que les comenté hace un momento. El abuelito prácticamente decía, bueno, yo señorita hago lo que puedo. El pequeño, por ejemplo, requería trabajar la estimulación del lenguaje, trabajar la intervención en el lenguaje, las terapias, y se le recomendó al abuelito que de repente en la tarde él se siente con el pequeño, haga actividades, pero difícilmente el abuelito lo iba a hacer, ¿no? Porque uno requiere primero la predisposición, ya es unas personas adultas mayores, no es su responsabilidad, y muchas veces todavía no entienden cómo se tendría que trabajar. Por ejemplo, con el niño sentarse, trabajar la pronunciación, la repetición de palabras, pero el abuelito no lo entendería como tal, ¿no? Entonces, por eso les digo, la interacción triádica, cómo se da y de qué manera se da y quiénes están inmersos en la crianza del pequeño. Ahora, la coparentalidad nos habla de la crianza desde papá y de mamá, ¿no? El cuidador, con el cuidador 2, la autorregulación y la corregulación. O sea, si yo me pongo de acuerdo con mi esposo para poder criar a nuestro hijo, de repente si mi esposo, si bien es cierto, sale a trabajar y yo soy la que me quedé en casa, pero nos ponemos de acuerdo para hacer que las cosas funcionen, de repente cuando él llega, él es el que lo acuesta, él es el que le cuenta un cuento, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, del tiempo de calidad que se tiene que dedicar al niño, no la cantidad, sino la calidad de tiempo. Entonces, el bebé va a empezar a mostrar señales específicas de la participación y el involucramiento que tienen los padres. Si por el contrario, decimos desde el otro lado, el padre no se involucra, o la madre, a veces el papá pues le tocó también quedarse en casa al cuidado de los niños y la mamá es la que sale, entonces no se involucra, se va a ver evidenciado en el desarrollo del niño, ¿no? Ahora, los subsistemas parentales es la coordinación, la organización, el apoyo y afecto, la participación, el manejo de conflictos, el complemento, la transición a la parentalidad, los roles, la identidad, los fantasmas y ajustes de pareja, ¿no? Hay que trabajar mucho estos aspectos. Ahora, a través del ejercicio de la parentalidad y los cuidados infantiles que ésta conlleva, se expresan creencias y valores familiares que definen las prácticas particulares que moldean el desarrollo infantil y que son transmitidas de generación en generación. Hábitos, creencias, sueños, por ejemplo,
Hay niños que vienen, te pueden decir, no, tienen la creencia de que las creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Todo eso se transmite. Yo recuerdo cuando fui al jardincito del pequeño que les comento, vi una chiquitita de 3 años usando su velito, ¿no? Hay una religión que usan su velito, me parece que son los israelitas, y la pequeñita, 3 añitos, chiquitito, se la veía usando su velito, ¿no? Por ejemplo, esas son creencias que se van transmitiendo desde la familia. La familia opta o tiene alguna creencia religiosa y se lo transmite a los hijos. La familia tiene un entorno, de repente, una costumbre familiar y se la transmite a sus hijos. Conforme los niños van desarrollando, van adquiriendo, van haciendo suya esas creencias, esos hábitos y también lo van desarrollando. Vamos a observar un videíto. Unos segundos. Pero acá vamos a ponerlo. De unos minutitos. No estás seguro si la programación es lo tuyo. Vamos a hablar, les voy a compartir un video acerca de la teoría del apego, cómo influye también en el desarrollo socioemocional del niño. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros 3 reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Ana, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Ana, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención. Para Ana, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos.
Más adelante en la vida, otros piensan que Ana es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre, luego pueden calmarse y volver a jugar. Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos. Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Con Pedidos Ya Plus no pagas más envíos ni tarifas de servicio. Suscríbete y ahorra con Pedidos Ya Plus. Regresa al Perú el Mega Sachet Savital. Volvimos renovadas. Para nutrir, reparar. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo.
Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquier... Bien, hemos observado un videíto en referencia al apego, ¿no? Y cuánto influye el desarrollo del apego en las personas, ¿no? Ya sea adultos, ya sea niños o desde la niñez, cómo influye también para la etapa adulta. Hasta aquí, por favor, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, consulta o quieran comentar alguna situación, caso. Dice, ¿es cierto que si un niño que no recibe apego por parte de su familia... Mira, si hablamos de trastornos mentales como tal, por ejemplo, una esquizofrenia, una psicosis, no vamos a hablar de eso, pero sí puede desarrollar un tema de ansiedad, puede desarrollar un problema de ataques de pánico, puede desarrollar problemas de autoestima, puede desarrollar problemas de depresión, ¿no? Pero todo esto aunado a otros factores, ¿no? Ahora, si vemos que el niño no recibe apego por parte de la familia, es porque de repente no hay familia o los padres no están trabajando adecuadamente o no se da adecuadamente este apego, ¿no? Como dicen, hay papás que dejan a sus hijos, bueno, algunos los abandonan, otros se van a otros países y definitivamente pues eso no genera que el niño desarrolle un adecuado apego, sobre todo con la figura materna y paterna, que son fundamentales durante los primeros años de vida. ¿Alguna otra preguntita, por favor? Chicos, hagan sus preguntas. Este es el momento cuando podemos hacer las preguntas. Vamos, los escucho. A ver, vamos entonces a continuar. Ahora, tomando este punto, recordemos que el reconocimiento y la reparación que hace el cuidador de los desencuentros resulta crucial para el desarrollo socioemocional y las habilidades autorregulatorias del infante, ¿no? Las experiencias de interacción entre el bebé y sus cuidadores principales van a dejar huellas neuronales en ambos, las que brindarán las bases para el aprendizaje, el comportamiento y la salud mental. Por el contrario, la ausencia persistente de interacciones en las que una madre no responde a las señales del bebé actuará como un doble golpe. Por ejemplo, ¿a qué nos hace referencia, no? Cuando el bebé, el primer año de vida, tiene lo que es, por ejemplo, llora, ¿no? Sabemos que el bebé instintivamente llora cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando necesita un cambio de pañal. Entonces, ¿qué pasa si este bebé llora constantemente y nadie atiende sus necesidades? El bebé va a tener un sentimiento de abandono, ¿no? Y ese sentimiento de abandono aprende, empieza a entender que así él llore, grite, nunca va a haber nadie para poder consolarlo o para poder ayudarlo. Y este pensamiento, esta idea, se va, se va acentuando, se va acentuando, se va acentuando, de manera que él en su edad adulta, pues aprende, es la persona que tiende a no decir nada, la persona que no cuenta sus cosas, porque dice, ¿para qué? Pues si nunca me van a escuchar, nunca van a atender mis necesidades, nunca me van a consolar. Deja de creer, ¿no? Que puede haber una persona que lo ayude, ¿no? Entonces, por eso dice, es un doble golpe para el desarrollo de ese niño, ya que el cerebro no recibe la estimulación positiva que necesita, sino que la respuesta del cuerpo al estrés se activa inundando el cerebro de las hormonas potencialmente dañinas, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que trabajar mucho, mucho, mucho el adecuado apego con el niño, ¿no? El satisfacer sus necesidades primarias cuando es un bebé, el cuidado, el cariño, las frases como se le habla, ¿no? Mi hijito, mi amor, te amo. Y no solo cuando es bebé, le da 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años. Cuando es adulto, siempre hay que llenar a las personas de frases bonitas, de palabras afectuosas, de cariño, de abrazos. Yo les pregunto ¿a ustedes les gusta recibir un abrazo? ¿Les gusta recibir una caricia? ¿Cómo te sientes cuando alguien te hace una caricia? Cuando te da un abrazo, sobre todo si son personas cercanas con las cuales tú sientes confianza. Es agradable,
es bueno. El cerebro libera hormonas o neurotransmisores agradables, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuánto es necesario reforzar el desarrollo socioemocional, reforzar la necesidad de palabras afectivas y sobre todo en la actualidad que vemos cuánto la salud mental se ve afectada por diversos problemas, el estrés, los problemas familiares, la delincuencia que se ve constantemente. Entonces, todo ello tiene una causa, tiene un antecedente. ¿Por qué creen que los delincuentes son delincuentes? ¿Por qué creen que los niños aprenden estas conductas delincuenciales? ¿Qué creen que buscan, no? Por ejemplo, se hacía un estudio, decía, ¿por qué a veces a las pandillas por qué son tan acérrimos a pertenecer a las pandillas? Porque en las pandillas encontraron una familia, la familia que no tuvieron. En las pandillas, si bien es cierto, es negativo, es malo, pero entre ellos hay lo que se dice la lealtad, se cuidan unos a otros, no se protegen. Entonces, eso es lo que ellos consideran y se sienten bien, ingresan a ese mundo negativamente, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Vamos viendo. A un niño con autismo o Asperger, ¿cómo se le haría ese tipo de evaluación? Bueno, en realidad va a depender mucho del nivel de autismo que tenga. Por ejemplo, en el caso de un nivel 1, un autista nivel 1, si es un niño que comunica, es un niño que te expresa, es un niño que tú ves, que tú le vas a preguntar y te va a responder, como cualquier niño neurotípico, le puedes mostrar imágenes. ¿Cómo te sientes el día de hoy, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo reacciona también ante ciertas cosas? O sea, el nivel, por ejemplo, sabemos que ellos también tienen un déficit sensorial o dificultades sensoriales, entonces, cómo reaccionan de repente o cómo manejan su ira o cómo se enojan, ¿no? Si es algo muy constante, si ves que el niño pega, no todos los niños con autismo pegan, hay niños muy tranquilos que expresan su enojo, se alejan o a veces solamente lloran, hay niños que golpean, que pegan. Entonces, hay que ver ahí mucho el tema conductual y la entrevista a los padres para saber pues cómo es el desarrollo en casa, ¿no? Cuando hay problemas de separación, cuando los padres son separados, cuando los padres no se llevan bien, hay dificultades, por lo general tienden a echarse la culpa el uno al otro, ¿no? Sí, es que su mamá es así, es una persona muy amarga, por ejemplo, a veces nos llegan a consulta, es un niño que tiene un diagnóstico de TDAH, ¿no? Y la primera entrevista se le hizo al padre y el niño manifestaba, el papá manifestaba, es que la mamá parece que la mamá es la que no le da amor. Es una mamá que no le da amor, no le dedica tiempo, o sea, le echaba toda la culpa a la mamá de lo que el niño tenía sus problemas comportamentales, ¿no? Luego de eso, luego con la mamá también decía, no, es que el papá es muy permisivo, el papá todo se permite, o sea, entre papá y mamá, perdón, no hablan un mismo idioma, ¿no? Uno le echa la culpa al otro de lo que está pasando. Entonces aquí aquí es importante poder también, ahí te das cuenta, cuando por ejemplo nosotros trabajamos en entrevista y nos damos cuenta y decimos, el problema a veces no es tanto el niño, el problema es los problemas que tienen los padres y que lo reflejan a través de la consulta del niño. Y ellos asisten a consulta por el problema del niño y no se dan cuenta que el problema son ellos. Ahora, hay padres reacios que agarran y dicen, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero, mi hijo es el que tiene problemas, señorita, por favor ayúdenlo a él, ¿no? Yo estoy bien, pero no saben que para poder ayudar, supongamos que realmente el niño es el problema y el papá todo chévere, todo bien, pero si quieres ayudar a tu hijo tienes que involucrarte en las terapias, tienes que involucrarte en las indicaciones que te da la terapeuta para mejorar. De repente tú eres un papá que dices que todo bien, pero cuando le pides algo le gritas, oye, tráeme las cosas, ¿no? Entonces el niño, tú te quejas de repente porque el niño en el colegio te han dicho que él quita las cosas o grita a las personas y no te das cuenta que de repente tú le has transmitido ese mensaje. Entonces, todo esto a veces lo vemos en cómo el padre o la madre, ¿no? Cuando hablamos de padre hablamos en ambos casos, manifiesta cómo se comporta en el consultorio. Por ejemplo, recuerdo una vez, me llega a consulta, y una señorita de 18 años, llegaba por problemas emocionales, tenía ataques de pánico. Entonces, ¿qué pasa?
tenía un problema bastante marcado con su papá, no con la figura paterna. Su papá era el típico papá que le había apoyado porque le gustaba mucho el deporte y su papá le había apoyado un montón, pero eran tan parecidos que chocaban mucho. O sea, el problema, el conflicto estaba con su padre. Y decía, sí, es que mi papá es así, es una persona muy intransigente, él quiere que todo sea perfecto, ¿no? Entonces un día lo llamo al señor y a la mamá y al papá a consulta, pues para poder conocer más a detalle el caso, ¿no? Y definitivamente el papá era una persona que se mostraba muy altanera, ¿no? Eh, con unas características tipo narcisista, ¿no? Llegó diciendo yo soy catedrático en tal lugar, hago esto, hago lo otro, he construido esto, tengo lo otro, ¿no? O sea, como vanagloriándose. Y la esposa que estaba al costado era como que la figura pasiva, ¿no? Todo dejaba que pase y todo. Y entonces, como les digo, miren cómo esta dinámica familiar durante probablemente que ha estado durante toda la vida de esta señorita, ha influido en que en su etapa adulta ella pues tenga problemas de ansiedad. Decía, a veces siento que me quiero meter a mi cuarto y quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, ataques de pánico, y todo viene de la dinámica familiar, ¿no? A veces he escuchado hijos que dicen, yo hubiera preferido que mis papás se separen, que no estén juntos, porque vivir con ellos era un martirio. Pero ellos no, ellos con la excusa de que estamos juntos por los hijos, querían seguir juntos, querían mantenerse juntos cuando no debía estar, no debía ser así, ¿no? Entonces, escuchemos qué nos dicen los niños, ¿no? Por ejemplo, de repente con ustedes pueden llegar los niños en sus evaluaciones de creer que hacen, o de repente en el entorno en el que puedan tener contacto, escúchenlos, tengan apertura. A veces cuentan cosas tan reales, tan tristes de las familias, de sus propias familias, que a veces nos dejan pues a nosotros asombrados, ¿no? De todas las cosas que se puedan dar. Ahora, una recomendación siempre, ¿no? Que es, bueno, entre los psicólogos lo tenemos que manejar y creo que los demás profesionales también sería importante que si el niño te cuenta algo que para ti puede ser desagradable o que puede ser algo de repente extraño, trata de mantener siempre tu rostro neutral, ¿no? Por ejemplo, si es algo desagradable, es como que no va a ser tu gesto, porque eso le corta al niño el hecho de seguir contando más. Ve tu expresión facial. Entonces siempre, si es algo, obviamente, no hay que comunicar a a las autoridades pertinentes y todo, pero cuando estamos con el niño hay que mostrarnos muy neutral, ¿no? Siempre con una postura de escucha activa, ¿no? Mi lenguaje corporal, de te escucho, estoy aquí para poder entender lo que necesites, ¿no? Cuenta conmigo, ser siempre amable, los niños necesitan mucho eso, que seamos amables. Por ejemplo, si yo de por sí de repente puedo tener una cara muy seria, o sea, mi rostro ya es serio, imagínate, llega un niño pequeño, cómo lo voy a, tengo que tratar de manejar mi rostro, hola, ¿cómo estás? En mi consultorio, tener un títere, ¿no? Algo que sea llamativo. Ahora, si nuestro interés está en trabajar con niños, pues es importante también tratar de conocer cuáles son sus intereses actuales, qué les llama la atención, cuáles son los dibujos que están de moda, porque con los niños nosotros podemos llegar a través de sus intereses. En realidad, hasta con los adolescentes me ha funcionado. A veces me ha funcionado que han llegado a consulta y a veces no quieren hablar, son muy herméticos, ¿no? Es como que vienen obligados por el papá o la mamá, que tampoco es lo correcto, pero vienen. Entonces, las formas que a mí me han ayudado, por ejemplo, es tratar de hablar de sus intereses, ¿no? Recuerdo una señorita, bueno, una adolescente, era de 11 años, ¿no? Tenía gustos por las películas hindú, por la música hindú, ¿no? Entonces, como que por ahí pude entablar conversación con ella, ¿no? Empezamos a hablar, sí, tú dices esta película, mira, yo también la vi, el actor tal, ¿no? Por ahí empezamos a trabajar o a conversar, ¿no? De los temas que son de su agrado. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, si tienen hijos, de los Skibidi Toilet, que son unas cabezas que salen de un water. En realidad horrible, ¿no? Pero a veces el niño viene y te habla de eso, y si es una forma para que puedas tú llegar a él o a ella, dale, tendrás que ver algún video de Skibidi Toilet para que sepas de qué trata, para que sepas cómo es, para que entiendas un poco la trama y eso también te permite entender al niño, ¿no? Y con eso orientar al padre también para que pueda tomar medidas, ¿no?
tuve un pequeñito de 9 años, cuando recién llegó, veía un anime, son unos animes que se llama Chainsaw Man, que era un hombre que convertía su cabeza en sierra y tenía un demonio que se llamaba Pochita. Y yo cuando lo vi la primera vez, porque me dijo, vamos a ver un video, ¿no? Yo siempre trato de tener mucho rapport con el niño. Le digo, está bien, vamos a ver, ¿qué quieres ver? Enséñame, ¿no? Como que yo por ahí también puedo ver qué tipo de contenido consume. Y me enseñó. Y en ese video era bastante fuerte, ¿no? Se convertía en con la cabeza de sierra y cortaba a la persona por la mitad. Pero yo durante todo el momento traté de mantenerme neutral, ¿no? Porque si yo ponía mi cara de que, ¿qué es esto? Probablemente el niño ya en una próxima no me vuelva a decir, no me vuelva a contar, porque quizás los papás usan esa expresión cuando le quieren prohibir algo. Entonces, mira, le digo, y no, yo le empezaba a preguntar, ¿y por qué hace esto, no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué se convierte? ¿Y por qué esto, no? Tratar de ver qué rescata el niño de eso que está viendo. Rescata lo bueno, rescata lo malo, rescata de repente, muy aparte que pueda parecer algo muy feo para mí, pero de repente le está rescatando que era un chico que estaba solo, pero en su soledad encontró bueno, este era un demonio, pero era un peluche, bueno, era como un cerdito que tenía una cabecita de sierra. No era tan desagradable, ¿no? Pero entonces él rescataba mucho el tema de esa amistad que se había formado entre ellos. Entonces, a veces de lo que para nosotros puede parecer feo, horrible, malo, puede haber algo bueno ahí, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, de lo que para usted de repente es horrible, malo, feo, trate de ver que puede haber algún aspecto positivo. Entonces, trabajemos mucho, sobre todo a los padres, ¿no? Reeduquemos a los padres para que puedan atender adecuadamente a sus hijos, a sus hijas, ¿sí? A ver, hasta aquí, por favor, díganme si hay preguntas, consultas. Los escucho, las escucho. A ver, coméntenme, por favor. No hay preguntas, hablé muy claro, no se me entendió nada. Vamos, chicos, esto es un espacio para poder comunicar. Entonces vamos a ver un videíto más para poder entender, ¿ya? Ya se presenta a Marco, nuevo pelo pro. Pídelo aquí. Discutían, discusiones que terminaban en mucha pena. Cuando era más chica sí, pues me daba pena y al final era como Milela la que era como ese personaje de contención. Sentíamos que mi hermano era el favorito de mi mamá. Cuando algo no estaba bien y estaba molesta, gritaba. Me daba pena, me lo guardaba. Le preguntamos lo mismo a tu hijo. Debe ser más ordenada como tu hermana Michelle. Pero cuando te están comparando con ella, en el momento, ¿qué sientes? Más porque yo soy como así, desordenado. Me pongo a verterle arriba, porque arriba no se escuchan tanto los gritos. Me aguanto la pena. Me aguanto la pena. Me enoja mucho, mira cómo Penita me dan ganas de ayudar, pero los oculto en un lugar de mí. Lo que duele cuando niño puede doler toda la vida. A eso le llamamos herencia inconsciente. Cuidemos la infancia. Acá.
A ver, un minutito más y con esto vamos a ir dando el tiempo, el espacio para las preguntas. Un video de acá está. En este videito es bastante reflexivo también y nos permite ver la... Hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Vais a ir cogiendo una foto y hacer un dibujo, un retrato de la persona que os haya tocado, ¿vale? Me ha tocado Luis. Luis es este. A Manuel. Yo quería que me tocara Juan, pero me ha tocado Gonzalo. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Enor, que es muy amigo mío. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase, hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera. ¿Podríais decir quién es Inés? ¿Quién es Luis? ¿Y Enol? ¿Podríais decirme quién es Enol? Tengo localizados. Que podría ser cualquiera. Sí. Bien, estimados, este es un video bastante bonito y reflexivo, ¿no? ¿Y a qué va con lo que es el desarrollo socioemocional? Es que muchas veces somos los padres quienes enseñamos a nuestros hijos a discriminar, ¿no? Los niños en toda la inocencia no lo hacen, sin embargo, sí puede ser que se den cuenta de las diferencias, pero si les explicamos adecuadamente, de la forma más respetuosa, los niños van a entender que qué es lo que realmente está bien, que el ser diferente no es malo, ¿no? Entonces, todo esto influye en el desarrollo socioemocional. Y para cerrar nuestra sesión del día de hoy, recordemos que la infancia es una etapa maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. Entonces, miremos a nuestros niños desde la inocencia que tienen, desde las ilusiones que van construyendo, desde las crianzas que se les está dando y cómo orientar a los padres desde nuestra labor profesional, ¿no? Desde el lugar donde estamos, ¿no? Ayudemos a crear infancias más saludables, infancias más felices también, ¿sí? Muy bien, hasta aquí terminaría mi participación. Por favor, díganme si hay preguntas, de repente algún comentario. Comentarios, consultas. A ver, vamos a ver acá. Bien. Les comparto el link de los videitos para que de repente ustedes puedan tenerlos también y visualizarlos o compartirlos. Aquí les comparto un enlace.
del videito del último. Se lo voy a compartir también al centro para que puedan hacérselos llegar a ustedes y puedan tener esta información. Las diapositivas también se las voy a hacer llegar, ¿sí? Muy bien, entonces, muchas gracias por la atención. A ver, veo que acá me están escribiendo. Así es, así es. Como les decía, esta clase nos ha permitido poder entender cómo se da el desarrollo socioemocional en los niños, cómo ayudarlos, cómo entenderlos, entender a los padres también, ¿no? A los padres, porque a veces somos inexpertos cuando tenemos un hijo. Comparto el otro videito aquí. Bien. Bien, chicos. Entonces nos despedimos. Nos vemos en una próxima sesión. Espero podamos vernos pronto, desearles muchos éxitos. Y bueno, si desean contactarse conmigo, me pueden escribir al siguiente número. Les voy a dejar acá mi número para que puedan contactarme en caso tengan alguna duda, consulta, de repente en la que yo pueda ayudarles desde mi campo. No duden en hacerlo. Bueno, con respecto a las fechas de lo que es cuestionario, sí, con los encargados del centro de IDECAT para que les puedan orientar, porque en eso sí no tengo la información. Ya supongo que ellos les van a hacer saber ello, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos estaremos encontrando en algún otro momento, ¿sí? Hasta luego, chicos, un gusto.